A veces, lo que más deseas es precisamente lo que te ciega. Esas palabras duelen, ¿verdad? Pero encierran una verdad que la mayoría de nosotros ignoramos. Amigos míos, cuanto más te aferras a alguien que se está alejando, más rápido huirá. Cuanto más fuerte lo agarras, más ganas tendrá de escapar. Pero aquí está la paradoja. En el momento en que lo sueltas, en el momento en que dejas de perseguirlo, es cuando empieza a sentir tu ausencia, a sentirla en lo más profundo de su ser. Quédate conmigo, porque hoy no estamos aquí para hablar de juegos ni de trucos. Estamos aquí para hablar de algo mucho más poderoso, el cambio dentro de ustedes que lo cambia todo. Antes de profundizar, háganme un favor. Denle al botón de me gusta, suscríbanse y únanse a este viaje, porque este mensaje podría ser el recordatorio que han estado esperando. Hola, amigos, imaginen esto conmigo. Imaginen que tienen una pastilla de jabón en la mano. Cuanto más lo aprietan, más rápido se les resbala entre los dedos. Así es como se siente perseguir a alguien. Cuanto más aprietan, más resbaladizo se vuelve, hasta que se quedan con las manos vacías. Pero en el momento en que aflojan el agarre, en el momento en que lo sueltan, de repente se queda en su sitio. Esa es la paradoja del deseo humano. La presión aleja a las personas. La libertad las atrae de nuevo. Durante demasiado tiempo te han contado la mentira de que si te esfuerzas más, envías otro mensaje. Te disculpas una vez más. Te esfuerzas más. De alguna manera eso arreglará las cosas. Pero dime, amigo mío, ¿alguna vez ha funcionado realmente? ¿O solo les enseñó que podían tratarte como una opción mientras tú seguías suplicando que te eligieran? La mentira es que perseguir demuestra tu amor. La verdad es que perseguir solo demuestra tu miedo. Miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente, miedo a ser olvidado. Pero esto es lo que nos enseña el estoicismo. El que teme sufrir, ya sufre lo que teme. Has estado sufriendo no por lo que hicieron, sino porque temías dejarlo ir. Y sin embargo, en el momento en que dejas de temerlo, las cadenas comienzan a romperse. Piensa en ti mismo como un faro. Amigos míos, un faro no corre detrás de los barcos rogándoles que se acerquen. Se mantiene erguido, sin dejarse intimidar por la tormenta, brillando con su luz. Los barcos que lo necesitan encontrarán el camino de vuelta, y los que no, nunca estuvieron destinados a tu puerto en primer lugar. Verán, amigos, cuando dejan de desear a alguien tan desesperadamente, dejan de vivir en función de esa persona. Recuperan su poder. Se convierten en el misterio que no pueden resolver, el silencio que no pueden ignorar, la presencia que no pueden reemplazar. Y ahí es cuando todo cambia. Mirarán atrás y por primera vez verán lo que nunca vieron cuando siempre estabas disponible. Tu valor. Ahora bien, no digo que sea fácil. Alejarse, dejar ir, encontrar la paz en el silencio. Esa es la verdadera prueba de valentía. Como dijo Séneca, a veces incluso vivir es un acto de valentía. Y en tu caso, vivir sin su validación, respirar sin su aprobación, avanzar sin su mano, ese es el acto de valentía que te libera. Así que, al comenzar este viaje, recuerda esto. No los estás perdiendo, te estás encontrando a ti mismo. No te estás rindiendo, estás madurando. Y una vez que aceptes eso, verás la paradoja por ti mismo. Volverán cuando ya no los quieras. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Elijo mi paz, porque es tu ancla, es tu poder. Y mientras lo haces, pulsa el botón Me gusta, suscríbete y quédate conmigo. Porque lo que viene a continuación no solo te abrirá los ojos, sino que podría liberarte. Mantente fuerte, mantén la calma, mantén la entereza. Número 1. Ellos, el cambio de poder que nunca viste venir.
Te vuelves poderoso en el momento en que dejas de necesitar lo que antes te controlaba. Esas palabras pueden sacudirte, amigos míos, pero contienen la verdad que la mayoría de los hombres se niegan a afrontar. Porque, seamos sinceros, tú has estado dando, apareciendo, sacrificándote, haciendo todo lo que estaba en tu mano, solo para mantener viva la conexión, y a cambio, ellos se alejaron, se volvieron más fríos. Actuaron como si tu devoción fuera una carga en lugar de una bendición. Y fue entonces cuando empezaste a preguntarte, ¿por qué cuanto más me esfuerzo, más se alejan? Imagina esto. Estás en un campo persiguiendo una mariposa. Cada vez que la alcanzas, ella revolotea justo más allá de tus dedos. Corres más rápido, saltas más alto, hasta que el agotamiento te hace caer. Y en el momento en que te detienes, la mariposa regresa y se posa suavemente en tu hombro. Esa es la paradoja de la conexión humana. Cuando persigues, repeles. Cuando te quedas quieto, atraes. Pero aquí está la cruda realidad. Nunca viste el cambio porque estabas demasiado ocupado corriendo. Amigos, déjenme preguntarles. ¿Cuántas noches se quedaron despiertos, revisando mensajes antiguos, repitiendo conversaciones en su cabeza, preguntándose si podrían haber dicho algo diferente? ¿Cuántas veces enviaron ese último mensaje, pensando que tal vez esta vez verían su valor? ¿Y cuántas veces te quedaste mirando el silencio en la pantalla, con nada más que tus propias dudas resonando en tu cabeza? Ese es el ciclo, esa es la prisión, y has estado atrapado en ella por un solo miedo: el miedo a ser olvidado. Pero esta es la mentira bajo la que has estado viviendo, que tu valor depende de la atención de los demás, que si no regresan, significa que no fuiste suficiente. Y así, como un hombre abandonado en el desierto, has estado bebiendo de una copa vacía, esperando que una gota de su afecto saciara tu sed. Pero escuchen con atención, amigos míos. Tu valor nunca estuvo ligado a la frecuencia con la que te respondían los mensajes, a cuánto te tranquilizaban o a si te elegían. Tu valor es intocable. Está grabado en quién eres, no lo concede la presencia inconsistente de otra persona. Epicteto dijo una vez: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ahí es donde comienza el cambio. Porque en el momento en que dejas de perseguir, en el momento en que dejas de medirte por su reacción, es cuando se invierte el equilibrio de poder. Ya no eres el buscador desesperado. Te conviertes en la quietud que los inquieta, en el silencio que les hace preguntarse por el misterio que no pueden resolver. Ese es el cambio que nunca vieron venir. Ahora bien, no confundas esto con venganza. No te estás alejando para castigarlos. Te estás alejando porque finalmente te das cuenta del costo de dar sin cesar a alguien que nunca se aferró. Piensa en ti mismo como un árbol, amigos. Cuando el viento sopla con fuerza, las ramas pueden balancearse, pero las raíces permanecen inmóviles. Te has doblado ante cada ráfaga. Te has estirado para complacerlos, rompiéndote la columna vertebral solo para que ellos se sintieran cómodos. Pero ya no más. A partir de este momento, te arraigas, te afianzas, te vuelves inquebrantable, y cuando la tormenta ve que ya no puede doblegarte, se retira. Por supuesto, no es fácil. Duele apartarse cuando tu instinto te grita que te acerques. Se siente antinatural sentarse en silencio cuando todo tu corazón quiere hablar. Esa es la batalla que se libra dentro de ti. Tu miedo te susurrará: ¿y si me olvidan? ¿Y si siguen adelante? ¿Y si este silencio los aleja para siempre? Pero déjame darle la vuelta a esa pregunta. ¿Y si tu silencio es precisamente lo que les obliga a ver lo que han perdido? ¿Y si el riesgo de dejarlo ir es el único camino para recuperarte a ti mismo?
Esta es la parte que la mayoría de los hombres nunca entienden. Cuando dejas de reaccionar, dejas de ser predecible. Y cuando dejas de ser predecible, te vuelves inolvidable. Esperaban tu mensaje después de una pelea. Esperaban tu disculpa, incluso cuando no habías hecho nada malo. Esperaban que les llamaras después de unos días. Ese era el ritmo. Esa era su comodidad. Pero ahora esa comodidad ha desaparecido y el silencio que antes descartaban comienza a hacerse pesado. Ese es el cambio. Ese es el poder. Marco Aurelio dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, ¿qué sucede cuando tus pensamientos cambian? D. ¿Cómo los recupero? ¿Cómo protejo mi paz? Todo cambia porque, en lugar de aferrarte a la validación de otra persona, comienzas a invertir en ti mismo. Encuentras fuerza en la quietud, la claridad y el silencio, y libertad en dejar ir. Así que, amigos, asimilen esto. La versión de ustedes que persigue se disculpa innecesariamente y suplica atención. Esa versión muere aquí. Y de las cenizas surge una versión más fuerte, una versión que no se inmuta cuando la ignoran, una versión que no pierde el sueño por señales contradictorias, una versión que ya no se doblega para ganarse migajas de afecto. Ese es el hombre que inspira respeto. Ese es el hombre que atrae a la gente sin mover un dedo. Pero escúchenme bien, el objetivo no es hacer que regresen. El objetivo es superar la necesidad de que lo hagan. Y cuando eso ocurra, irónicamente, inevitablemente, será cuando regresen. No porque tú los hayas perseguido, sino porque tú te detuviste. No porque tú les suplicaste, sino porque tú te mantuviste firme. Y para entonces, amigos míos, tendrán que decidir si su regreso es digno del hombre en el que se han convertido. Así que quiero que escriban esto en los comentarios ahora mismo. Soy inquebrantable. Dilo, escríbelo, reclámalo. Porque esa es la afirmación que sella esta verdad en tu corazón. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo, demuestra al mundo que te rodea que la antigua versión de ti ya no existe. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación profundizará aún más en el silencio que no solo los inquieta, sino que te libera para siempre. Número 2. ¿Por qué el silencio habla más alto que las disculpas? El silencio es una fuente de gran fuerza. Esto puede parecer sencillo, pero cuando realmente lo asimilas, empiezas a ver el poder que has estado pasando por alto todo este tiempo. Porque durante demasiado tiempo te han enseñado que la forma de retener a alguien es explicarte, defender tu caso, disculparte, incluso cuando no has hecho nada malo. Pensabas que las palabras adecuadas, el momento adecuado o el esfuerzo adecuado podrían de alguna manera reparar grietas que nunca te correspondía arreglar. Pero esta es la verdad, amigos míos. Tus disculpas no solucionaron la situación. Alimentaron la ilusión de control. Y en el momento en que dejaste de hablar, en el momento en que permitiste que el silencio hablara, fue cuando todo cambió. Imaginemos una imagen. Imagina un tambor. Puedes golpearlo sin cesar, haciendo ruido, llenando el aire de sonido. Pero lo que le da poder al tambor no son solo los golpes, es el vacío hueco en su interior, el silencio que hace que cada golpe resuene. Sin silencio no hay ritmo, sin vacío no hay sonido. Ese eres tú, tu voz, tus explicaciones, tu constante. Resolvamos esto con ruido, pero tu silencio, eso es la resonancia. Eso es lo que perdura mucho después de que el sonido se haya ido. Ahora les pregunto, amigos, ¿cuántas veces enviaron ese largo mensaje de texto en el que volcaban su corazón solo para recibir una respuesta fría y breve? ¿Cuántas veces se disculparon solo para acabar con la tensión, aunque no tuvieran la culpa?
¿Y cuántas veces se convencieron a sí mismos de que una explicación más les haría finalmente entender? Pero, ¿cambió realmente algo? ¿O solo les recordó que, sin importar cómo actuaran, tú siempre serías el primero en ceder? Aquí está la mentira. Las palabras los convencerán. La verdad. Las palabras pierden su valor cuando se usan sin equilibrio. Ellos sabían que volverías con otro mensaje. Sabían que llamarías solo para ver cómo estaban. Sabían que si permanecían en silencio el tiempo suficiente, tú cederías primero. Y cada vez que lo hacías, les enseñabas a creer que ellos controlaban tu paz. Pero el silencio rompe ese ciclo. El silencio da la vuelta al guión. Epicteto dijo: si alguien consigue provocarte, te das cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. Y eso es lo que hace tu silencio. Rechaza la complicidad. Dice: ya no voy a seguir jugando a este juego. Porque el silencio, a diferencia de las palabras, no se puede tergiversar, no se puede discutir, no se puede descartar. Simplemente es innegable. Innegable en su peso, innegable en su verdad. Pero seamos realistas, no es fácil permanecer en silencio. Al principio, el silencio se siente pesado, se siente antinatural. Tu mente se llenará de preguntas. ¿Y si piensan que no me importa? ¿Y si siguen adelante? ¿Y si nunca vuelven? El miedo se apodera de ti, susurrándote que si no dices algo, los perderás para siempre. Pero aquí es donde reside la paradoja. No es el silencio lo que los pierde, es el ruido de la desesperación. El silencio no es la ausencia de interés, es la presencia de fuerza. Y la fuerza es lo que nunca esperaban de ti. Piensa en un tribunal. Cuando el acusado no dice nada, el fiscal se inquieta. Esperaban una defensa, una excusa, una historia contra la que argumentar. Pero el silencio obliga a reflexionar. El silencio pone el foco en sus propias acciones. Eso es exactamente lo que ocurre en tus relaciones. Cuando dejas de justificarte, cuando dejas de disculparte por la paz, ellos se quedan solos con el eco de sus propias decisiones. Y ese eco es mucho más fuerte que cualquier palabra que puedas decir. Marco Aurelio dijo una vez: la mejor respuesta a la ira es el silencio. Pero no es solo la ira, también es la manipulación, la confusión, las señales contradictorias. No luchas contra ellos con ruido, ganas con quietud. Y esa quietud es aterradora para alguien que antes se alimentaba de tus reacciones. Sabían cómo provocarte, sabían qué teclas tocar. Pero en el momento en que esas teclas ya no te conmueven, la ilusión de control se desvanece. Por eso el silencio es más fuerte que las disculpas. Es la declaración de que has recuperado tu poder. Y déjenme recordarles, amigos, que el silencio no significa amargura, no significa resentimiento. Significa elegir no desperdiciar energía en lugares donde se desperdicia. Significa valorar tu propia paz por encima de discusiones sin sentido. Significa dejar que tu calma hable por ti, porque tu silencio no está vacío, está lleno de claridad. Dice: no estoy aquí para convencerte de mi valor. O lo ves o no lo ves. Y si no lo ves, no es mi responsabilidad. Piensa en una vela encendida en la oscuridad. La llama no grita para que la vean, no suplica que la aprecien. Simplemente brilla. Y cuanto más oscura es la habitación, más brillante parece. Ese es tu silencio. Cuanto más callado te vuelves, más destaca lo que ellos han perdido. Porque el silencio no es debilidad, es iluminación. Revela verdades de las que han estado huyendo. Les muestra la ausencia de lo que antes daban por sentado. Y aquí está la hermosa ironía. En el momento en que deja de llenar el silencio con disculpas, ellos empiezan a oír lo que nunca antes habían oído. Oyen el peso de tu ausencia.
oyen el valor de tu presencia. Oyen la diferencia entre un hombre que suplica y un hombre que conoce su valor. Y ese sonido, amigos míos, es ensordecedor. Pero no te voy a mentir. Al principio te parecerá una batalla. Todos tus instintos te gritarán que rompas el silencio, que te acerques, que expliques, y cada vez que te resistas, sentirás tanto el dolor de la disciplina como el orgullo de la fuerza. Recuerda esto, no se supone que sea fácil. Si lo fuera, todo el mundo lo dominaría. Pero al elegir el silencio, os estáis dominando a vosotros mismos, y esa es la forma más elevada de victoria. Así que os dejo con esto. Las palabras pueden ser dudadas, tergiversadas, ignoradas. El silencio no. El silencio es definitivo. El silencio es firme. El silencio es el lenguaje del respeto por uno mismo. Y cuando lo encarnáis, no solo cambiáis la relación, cambiáis toda vuestra vida. Escriban esto en los comentarios ahora mismo. Mi silencio es fuerza. Demuéstrales, demuéstrense a ustedes mismos, demuestren al mundo que han superado la necesidad de demostrar, de suplicar, de explicar. Y quédense conmigo, amigos míos, porque lo que viene a continuación nos llevará aún más profundamente a cómo tu ausencia no solo crea silencio, sino que crea un peso del que ya no pueden escapar. Número 3. Tu ausencia se convierte en la lección. A veces no te das cuenta del peso de una presencia hasta que desaparece. Esa verdad es dura, amigos míos. Duele profundamente porque durante mucho tiempo tu presencia se dio por sentada. Sabían que siempre aparecerías, sin importar cuántas veces se alejaran. Sabían que, por muy frío que fuera su silencio, el tuyo nunca duraría. Y como siempre estabas ahí, nunca entendieron realmente lo que significaba perderte. Pero el día que diste un paso atrás, el día que dejaste de dar vueltas en círculos, el día que ya no te apresuraste a enviar otro mensaje, ese fue el día en que comenzó la lección. Imagina a un hombre sosteniendo una pesada cadena. Al principio, el peso parece normal. Lleva tanto tiempo cargando con ella que ya casi ni la nota. Pero entonces alguien le quita la cadena. Al principio siente alivio. Sus brazos están ligeros, su cuerpo está libre, pero al cabo de un rato empieza a notar algo extraño. La ausencia de ese peso se siente más pesada que la propia cadena. El vacío es más ruidoso que el ruido que antes hacía. Eso es en lo que se convierte tu ausencia. Al principio pueden encogerse de hombros, incluso sentirse libres, pero a medida que los días se convierten en semanas, el silencio se hace más pesado, más insoportable que tu presencia constante. Amigos, ¿cuántas veces los salvaste de su propio vacío? ¿Cuántas veces enviaste el mensaje primero solo para acabar con la tensión? ¿Cuántas veces perdonaron rápidamente, con la esperanza de que eso restableciera la paz? ¿Y cuántas veces creyeron que su esfuerzo estaba garantizado, que su energía era inagotable, que su lealtad no tenía límites? Se sentían cómodos con su constancia. Se apoyaban en su esfuerzo como en una muleta, creyendo que siempre estaría ahí. Pero cuando finalmente se detienen, cuando el esfuerzo termina, esa comodidad se desvanece. Y lo que les queda no es paz. Es un vacío que resuena con todo lo que solías dar. Aquí está la mentira. Creían que tu presencia era permanente. La verdad, tu presencia siempre fue una elección. Y una vez que esa elección ya no se hace, la ausencia en sí misma se convierte en un espejo. Empiezan a notar los mensajes que no envías, las llamadas que no haces, las garantías que no das. Al principio se dicen a sí mismos, solo está ocupado, ya volverá. Pero luego los días se alargan, el silencio se hace más profundo y es entonces cuando el peso de tu ausencia comienza a hundirse. Séneca dijo una vez,
Estar en todas partes es no estar en ninguna. Y eso es lo que era tu antigua presencia. Estaba en todas partes, tanto que se mezclaba con el fondo. Pero cuando te alejas, cuando retiras tu esfuerzo, de repente tu ausencia tiene gravedad. De repente, el silencio se vuelve notable, innegable, inquebrantable. Lo sienten en los momentos de tranquilidad, cuando cogen el teléfono esperando un mensaje que no está ahí. Lo sienten cuando se desplazan por los recuerdos y se dan cuenta de que ya no existes en su realidad cotidiana. Y lo que antes era ruido de fondo, ahora se convierte en un silencio ensordecedor. Pero seamos sinceros, amigos míos, retirarse no es fácil. Te han condicionado a pensar que tu presencia es lo que demuestra tu amor, que tu esfuerzo es lo que asegura tu valor. Se siente antinatural no hacer nada, sentarse en la quietud, dejar el silencio intacto. Tu mente te atormentará. ¿Y si nunca regresan? ¿Y si ni siquiera se dan cuenta de que me he ido? ¿Y si esto es el final? Pero aquí está la cruda realidad. El final que temen es precisamente la lección que necesitan, porque vuestra ausencia no se trata de demostrarles nada. Se trata de recuperar vuestra paz. Piensen en el océano. Cuando la marea se retira, deja atrás una orilla vacía. Al principio, la arena parece desnuda, sin vida. Pero en esa quietud ocurre algo. Las conchas, los tesoros, las cosas ocultas enterradas debajo se revelan. Eso es lo que hace tu ausencia. Retira la marea de tu presencia constante y les obliga a ver lo que estaba oculto todo el tiempo. Tu valor, las cosas que pasaban por alto, las cosas que descartaban, las cosas que pensaban que siempre estarían ahí. Marco Aurelio dijo: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y cuando tus pensamientos pasan de «debo quedarme para que no me olviden» a «debo irme para no olvidarme de mí mismo», todo cambia. Tu ausencia deja de ser una debilidad. Se convierte en una fortaleza. Se convierte en una declaración viva de que ya no estás dispuesto a sangrar por alguien que ni siquiera fue capaz de reconocer la herida. Y aquí está la ironía. No se dan cuenta de la lección de inmediato. Al principio, puede que incluso celebren tu ausencia. Puede que piensen que han ganado alguna batalla, que su silencio ha vencido tu esfuerzo. Pero el tiempo es el gran revelador, porque con cada día que pasa, el peso se hace más pesado, el silencio se hace más fuerte, y la comodidad de tu presencia se transforma en la incomodidad del arrepentimiento. Es entonces cuando empiezan a sentirlo, el dolor de lo que una vez tuvieron y ya no tienen. Déjenme preguntarles, amigos, ¿cuántas veces se dijeron a ustedes mismos que su presencia les recordaría su valor? ¿Y cuántas veces solo les recordó qué podían darles por sentado? Tu ausencia hace lo que tu presencia nunca pudo hacer. Obliga a tomar conciencia, cambia el enfoque, les hace sentarse en la realidad de que el hombre que una vez apareció sin falta, ya no está allí. Y esa lección quema de una manera que ningún argumento podría hacerlo. Piensa en una sombra. Solo la notas cuando la luz se va. Tu ausencia es esa sombra. No te notaban cuando brillabas en sus vidas. Pero cuando tu luz ya no está, la oscuridad les hace recordar. Empiezan a revivir los momentos en los que estuviste a su lado, las veces que perdonaste, las noches que escuchaste, la paciencia que les dedicaste. De repente, esas cosas ya no son pequeñas, son enormes, son irreemplazables. Pero aquí está la parte más importante. No creas tu ausencia para ellos, créala para ti. Porque un hombre que puede sentarse en su propio silencio, que puede soportar el peso de no tender la mano, que puede resistir la tentación de romper sus propios límites, ese hombre es imparable. Ese hombre es libre.
Tu ausencia se convierte en una lección no solo para ellos, sino también para ti mismo. Te enseña que tu paz no depende de la presencia de otra persona. Te enseña que tu valor no disminuye cuando no se te reconoce. Te enseña que, a veces, el mayor poder se encuentra en alejarse sin mirar atrás. Así que lo diré claramente. Tu ausencia no es un castigo, es protección. No es manipulación, es maestría. Y cuando lo encarnas, ellos sienten el peso, sienten el cambio, sienten la verdad que nunca esperaron, que el hombre que siempre estaba ahí ahora se ha ido, no con amargura, sino con fuerza. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Mi ausencia tiene poder. Deja que el mundo lo vea. Déjate ver, porque una vez que aceptes esa verdad, dejarás de temer lo que tu silencio pueda costarte y empezarás a abrazar lo que te garantiza, la libertad. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación penetrará aún más profundamente en cómo se desmorona su ilusión de control, cuando se dan cuenta de que ya no pueden manipularte como antes. Número 4. Rompen la ilusión de control. El que te enfada, te controla. Esas palabras no se refieren solo a la ira, sino a todas las emociones que alguien intenta sacar de ti. Porque, seamos realistas, amigos míos, durante mucho tiempo, ellos sabían exactamente qué cuerdas tocar. Sabían cómo hacerte perseguir, cómo hacerte pedir perdón, cómo mantenerte dando vueltas en círculos. Una respuesta fría aquí, un mensaje de texto retrasado allá, un pequeño retraimiento de afecto, y de repente tú eras el que se apresuraba a arreglar las cosas. Esa era la ilusión del control, y ni siquiera te dabas cuenta de que lo habías cedido. Pero en el momento en que das un paso atrás, en el momento en que dejas de reaccionar, esa ilusión se rompe como un cristal. Imagina a un titiritero tirando de los hilos, moviendo una figura de madera con facilidad. El títere salta, se inclina, baila. No porque quiera, sino porque los hilos dictan cada uno de sus movimientos. Ahora imagina que un día esos hilos se cortan. El títere ya no se mueve. El titiritero tira más fuerte, más rápido. Pero no pasa nada. La frustración se apodera de él, la confusión se apodera de él. Ese eres tú, amigo mío. Ustedes eran la marioneta que reaccionaba a cada tirón de sus emociones. Pero ahora los hilos se han cortado, han recuperado su poder y, de repente, ya no pueden hacerlos bailar. Piénsenlo. ¿Cuántas veces recibieron ese mensaje vago y poco entusiasta y todo su día cambió? ¿Cuántas veces vieron su silencio y asumieron que tenían que arreglar algo? ¿Cuántas veces dejaste que sus estados de ánimo dictaran tu valor? Ellos tenían el control, no porque se lo merecieran, sino porque tú se lo diste. Cada vez que te disculpaste sin haber hecho nada malo, cada vez que te justificaste sin necesidad de hacerlo, cada vez que te acercaste solo para aliviar su silencio, les estabas entregando las llaves de tu paz. Aquí está la mentira. Creías que el amor significa estar siempre disponible, suavizar siempre las cosas, ceder siempre. Pero la verdad es que eso no es amor, es servidumbre. Es una vida vivida a merced del estado de ánimo de otra persona. Y un hombre así, amigos míos, no es respetado, es utilizado. El respeto comienza en el momento en que te das cuenta de que tus emociones son solo tuyas y no algo con lo que otra persona pueda jugar. Epicteto dijo, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Su respuesta tardía no te destruyó. Fue tu creencia de que su silencio significaba que no eras digno. Su frialdad no te quebró. Fue tu interpretación de lo que significaba su distancia. Esa es la ilusión del control. Ellos no te controlaban. Lo hacía tu miedo a perderlos. Y una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo.
Por supuesto, este cambio no es fácil. Cuando dejas de reaccionar, sientes la inquietud. Quieres enviar ese mensaje para romper el silencio, para demostrar que sigues teniendo el control. Pero cada vez que te resistes, cortas otra cuerda, y cuantas más cuerdas cortes, más libre serás. Por eso resulta tan inquietante, para ellos y para ti. Para ellos, porque no pueden provocar la reacción en la que antes confiaban. Para ti, porque estás aprendiendo a vivir sin que te manipulen. Pero esa incomodidad es crecimiento, es el nacimiento de la libertad. Usemos otra imagen. Imagina que tienes un coche teledirigido. Lo empujas hacia adelante y avanza. Giras a la izquierda y gira a la izquierda, pero de repente se agotan las pilas. Pulsas los botones, pero no pasa nada. Al principio piensas que se ha roto. Pulsas más fuerte, aprietas más, pero el coche no se mueve. Al final, te invade la frustración. Eso es lo que pasa cuando intentan controlarte. Ahora sus botones ya no funcionan. La fuente de energía se ha agotado. Y es entonces cuando se dan cuenta de que el control nunca fue realmente suyo. Siempre fue tuyo. Marco Aurelio dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Cuando dejas de permitir que sus estados de ánimo dicten los tuyos, empiezas a vivir según esta verdad. Su silencio lo enfrentas con calma. Su ira la enfrentas con tranquilidad. Su retraimiento lo enfrentas con respeto por ti mismo. Ese es el hombre que no puede ser controlado. Ese es el hombre que inspira respeto sin levantar la voz. Pero seamos sinceros. Cuando te liberas por primera vez, el miedo se apodera de ti. Oirás los susurros en tu cabeza. ¿Y si dejan de preocuparse? ¿Y si mi silencio los aleja para siempre? ¿Y si nunca vuelven? Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Y si tu silencio finalmente te libera? ¿Y si, al romper su ilusión de control, finalmente descubres el poder que siempre has tenido? Porque, amigos míos, el objetivo no es demostrarles tu valía. El objetivo es dejar de negociar tu valía por completo. Piensan en una tormenta. Antes eras como una hoja, atrapada por el viento, zarandeada, indefensa ante las ráfagas. Pero ahora eres la montaña. La tormenta sigue rugiendo, pero tú permaneces impasible. La tormenta se agota tratando de sacudirte, pero tú te mantienes erguido, inquebrantable. Esa es la diferencia. Ese es el cambio. Y eso es lo que más les aterroriza. Ya no pueden controlar al hombre que se controla a sí mismo. Y aquí está la ironía. Puede que te pongan a prueba, que te envíen un mensaje ambiguo, que te den una pista a Amazon o que intenten provocarte con distancia o drama. Pero cuando no te inmutas, cuando no picas, cuando te mantienes firme en tu calma, se dan cuenta de que el juego ha terminado, y el silencio que mantienes se vuelve más fuerte que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Porque el silencio no es vacío, es dominio. Es tú diciendo: ya no respondo a la confusión, ya no bailo a tu ritmo, vivo según el mío. Así que déjame explicarlo. Romper la ilusión de control no se trata de castigarlos, se trata de liberarte, de aceptar la verdad de que tus emociones te pertenecen a ti, no a nadie más. Y cuando lo haces, ellos sienten el cambio, sienten la pérdida de poder, sienten el peso de darse cuenta de que el hombre que antes reaccionaba a todo, ahora no reacciona a nada. Ese es el día en que termina la ilusión, amigos míos. Quiero que escriban esto en los comentarios ahora mismo. Yo controlo mi paz, porque esa es la afirmación que sella la verdad en tu corazón. No se trata de controlarlas, se trata de no dejar que te controlen nunca más. Muéstrate, muestra al mundo que te rodea,
que la antigua versión de ti mismo ha desaparecido. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación nos llevará más lejos en la transformación del hombre que ya no espera, que ya no se doblega, que ya no suplica, el hombre que supera la versión de sí mismo que una vez cedió su poder. Número 5. Ellos. El hombre que ya no espera. Un hombre que espera es un hombre que desperdicia. Esas palabras pueden herir profundamente, pero contienen una verdad que muchos evitan afrontar durante demasiado tiempo. Has estado esperando su respuesta, esperando su cambio, esperando a que finalmente vean tu valor. Pusiste tu propia vida en pausa, conteniendo la respiración por alguien que nunca se dio cuenta de que estaba reteniendo el aire. Y cada segundo que esperaste, no solo perdiste tiempo, te perdiste a ti mismo. Pero el día que dejen de esperar, amigos míos, es el día en que dejarán de perder el tiempo. Ahí es cuando todo cambia. Imagina que estás en una estación de tren. Suena el anuncio, el tren llegará en breve. Así que esperas. Pasan los minutos, se alargan las horas y el tren sigue sin llegar. La gente a tu alrededor se marcha. El andén se vacía, pero tú te quedas convenciéndote de que en cualquier momento llegará. Días después, sigues allí, cansado, hambriento, agotado. La verdad, ese tren se marchó hace mucho tiempo, o tal vez nunca iba a llegar. Y en el momento en que finalmente te alejas, te das cuenta de algo muy importante. Hay otros trenes, mejores trenes, esperando en otras estaciones. Así son ustedes, amigos míos. Han estado parados en un andén vacío, esperando a alguien que no tenía intención de llegar. Pero cuando finalmente se alejan, cuando dejan de esperar, descubren un mundo que se les estaba escapando. Déjenme preguntarles, ¿cuántas veces frenaron su propio crecimiento porque estaban esperando la aprobación de los demás? ¿Cuántas oportunidades ignoraste porque pensabas que volverían? ¿Cuántas noches desperdiciaste mirando tu teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó? Esperar no era paciencia, era miedo disfrazado de lealtad. Miedo a que, si seguías adelante, perderías tu oportunidad. Miedo a que, si los dejabas ir, desaparecerían para siempre. Pero esta es la verdad. Si estuvieran destinados a quedarse, no tendrías que esperar. Marco Aurelio dijo, podrías ser bueno hoy, pero en cambio eliges mañana. Piensa en eso. Podrías elegir la paz hoy, la claridad hoy, la libertad hoy, pero en cambio eliges esperar a mañana, a que otra persona decida cuándo comienza tu sanación. Esa no es forma de vivir. Esperar te hace pasivo, reactivo, dependiente. Pero alejarte, elegirte a ti mismo, te hace activo, poderoso, libre. Pero seamos honestos, no es fácil dejar de esperar. Dejar ir la esperanza que has estado llevando contigo se siente como una traición. Se siente mal soltar lo que has estado agarrando con tanta fuerza. Tu mente susurra, ¿y si finalmente cambian mañana? ¿Y si se arrepienten y yo no estoy aquí? ¿Y si al marcharme los pierdo para siempre? Pero esta es la verdad. Si tu presencia no fue suficiente para que te valoraran, tu espera tampoco lo será. Esperar no crea amor, solo crea tiempo perdido. Piensa en una semilla plantada en la tierra. La riegas, la cuidas, pero no crece. Pasan los días, las semanas, los meses y sigue sin crecer. En algún momento, la sabiduría te dice que ese suelo no puede dar vida a esa semilla. Si sigues esperando, matas de hambre al jardín. Pero si te detienes, si te alejas y plantas en otro lugar, de repente comienza el crecimiento. Ese eres tú. Seguiste esperando un crecimiento donde no existía, vertiendo tu energía en un suelo árido. Pero el hombre que ya no espera toma su semilla, su energía, su tiempo,
y lo invierte donde puede florecer. El cambio se produce cuando te das cuenta de que no estás esperando a ellos. Has estado esperando a ti mismo, esperando para elegirte a ti mismo, esperando para valorarte a ti mismo, esperando para entrar en tu propia vida. Y cuando finalmente lo haces, ocurre algo increíble. Dejas de ser predecible. Dejas de ser el hombre al que siempre pueden volver cuando les place. Dejas de ser su red de seguridad. Y es entonces cuando lo sienten, cuando el miedo se apodera de ellos. Porque el hombre que ya no espera es el hombre que ya no necesita. Séneca dijo: mientras esperamos la vida pasa. ¿No es eso lo que te ha estado pasando? Has estado sentado en el limbo, esperando a que ellos decidieran, mientras tu propia vida, tu propia paz, tus propias oportunidades pasaban de largo. Pero el hombre que ya no espera, dice: basta. Se niega a dejar que la vida se le escape de las manos. Para alguien que no puede ver su valor, él sigue adelante, no porque los odie, sino porque se quiere más a sí mismo. Ahora pueden ponerte a prueba, pueden desaparecer y reaparecer solo para ver si sigues esperando. Pueden lanzarte migajas de pan, con la esperanza de que vuelvas a perseguirlos. Pero cuando no reaccionas, cuando no corres, cuando no detienes tu vida para adaptarte a su inconsistencia, se dan cuenta de la verdad. La sala de espera está cerrada. La puerta está cerrada con llave. El hombre al que antes daban por sentado ha abandonado el edificio. Y esa comprensión, amigos míos, es más fuerte que cualquier discurso, más fuerte que cualquier disculpa que puedas ofrecer. Pero aquí está la belleza. Cuando dejas de esperarlos, empiezas a no esperar a nadie. Empiezas a vivir plenamente. Descubres nuevas pasiones, nuevas conexiones, nueva fuerza. Te das cuenta de que tu valor no depende del tiempo de otra persona. Dejan de mirar la puerta y empiezan a atravesar otras nuevas. Y en esa libertad se vuelven magnéticos, no porque lo intenten, sino porque nada es más atractivo que un hombre que no espera a que la vida lo elija, sino que elige la vida. Que quede claro, el hombre que ya no espera no cierra su corazón. No se vuelve amargado, sino más sabio. Aprende que el amor no se demuestra por cuánto tiempo esperas, sino por cuánto creces. Aprende que la paciencia sin reciprocidad es solo una traición a uno mismo. Aprende que el silencio, la quietud y el hecho de seguir adelante dicen más que años de espera. Así que pregúntate, ¿qué te ha costado la espera? ¿Cuántos días has perdido? ¿Cuántas oportunidades has ignorado? ¿Cuántas veces te has abandonado a ti mismo solo para quedarte en el mismo lugar por ellos? Y luego pregúntate esto, ¿qué podría pasar si dejaras de esperar ahora mismo? ¿En qué tipo de hombre te convertirías si te eligieras a ti mismo en este momento? Esa es la pregunta que lo cambia todo, amigos míos. Es hora de dejar de estar parado en esa plataforma vacía. Es hora de dejar de mirar fijamente las puertas que no se abrirán. Es hora de dar un paso adelante, porque el hombre que ya no espera es el hombre que recupera su vida. Irónicamente, ese es el momento en que empiezan a volver. No porque hayas suplicado, no porque hayas esperado, sino porque te has marchado. Escriban esto en los comentarios ahora mismo. Ya no espero. Reclámalo, hazlo tuyo. Muestra al mundo que te niegas a perder ni un segundo más de tu vida esperando a que alguien reconozca lo que ya hay dentro de ti. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te impactará aún más profundamente. Cómo el tiempo mismo, los recuerdos que una vez descartaron, comienzan a volverse en su contra. Cómo tu ausencia se convierte no solo en silencio, sino en un arrepentimiento que los persigue a donde quiera que vayan. Número 6. Ellos. Cuando los recuerdos se convierten en arrepentimiento,
sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Las palabras de Séneca se referían al miedo, pero se aplican igualmente al arrepentimiento, porque el arrepentimiento no tiene que ver con el presente, sino con la forma en que la memoria distorsiona el pasado. Cuando te tenían, tu presencia les parecía algo normal. Tus mensajes, tu paciencia, tu capacidad para escuchar, se mezclaban con el fondo como el zumbido de la electricidad. Pero cuando te vas, cuando el silencio sustituye a lo que antes era constante, la memoria juega malas pasadas. No reproduce la frialdad que mostraron. No les recuerda la distancia que crearon. No. Lo que amplifica son los momentos en los que apareciste, el cariño que les diste, la lealtad que les profesaste. Y de repente, las cosas que ellos descartaron se convierten en tesoros en los que no pueden dejar de pensar. Imagina esto. Tienes un vaso de agua en tu escritorio. Todos los días. Bebes de él. Lo rellenas. A veces incluso te olvidas de él. Está ahí. Un día, el vaso ha desaparecido. Lo buscas sin pensar, solo para darte cuenta de que el espacio está vacío. La ausencia hace que el vaso sea inolvidable. Lo ordinario se vuelve extraordinario solo cuando falta. Eso es lo que pasa contigo. El hombre que antes siempre estaba ahí, siempre respondiendo, siempre esperando, ahora se ha ido. Y en esa ausencia, cada pequeño gesto que tuviste se vuelve monumental. En su memoria, amigos míos, déjenme preguntarles, ¿cuántas veces te sentaste y te preguntaste por qué tu amor no era suficiente? ¿Cuántas veces pensaste, si pudieran ver lo que les doy, nunca me dejarían ir? La verdad es que lo veían. Simplemente no lo valoraban, porque la presencia constante genera complacencia. Pensaban que siempre estarías ahí, así que minimizaron tu valor pensando que tenían tiempo infinito. Pero el arrepentimiento tiene una forma de reescribir las historias, y cuando ya no estás disponible, es cuando empiezan a recordarte de otra manera. Esta es la mentira en la que vivían, que tu esfuerzo estaba garantizado, que tu perdón siempre volvería, que tu amor no tenía límites. La verdad, cada gesto, cada llamada nocturna que contestaste, cada oportunidad que diste, cada perdón que ofreciste, esas eran elecciones, no garantías, y cuando dejas de tomar esas decisiones, llega el arrepentimiento. Le susurra al oído por la noche. Lo tenías y lo perdiste. Lo tenías en tus manos y lo dejaste escapar. Y ese susurro se hace más fuerte cada día que pasa. Pero aquí es donde reside la ironía. La memoria es selectiva. Cuando miran atrás, no reviven los momentos en los que ignoraron tus llamadas, rechazaron tus sentimientos o se alejaron sin dar explicaciones. No, ellos pulen el pasado. Recuerdan la calidez, no las heridas. Repiten la comodidad, no el caos. Glorifican al hombre que eras, porque ahora que te has ido, la mente se aferra a lo que más echa de menos. Y ese es el cruel juego del arrepentimiento. Les hace añorar una versión de ti que antes pasaban por alto. Epicteto dijo, la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se gana ignorando las cosas que están fuera de nuestro control, y esa es la clave aquí. Su arrepentimiento no es tu carga. No es tu responsabilidad arreglar sus recuerdos o suavizar su dolor, porque la verdad es que ya hiciste lo que tenías que hacer. Les diste. Estuviste ahí. Te quedaste. Ahora su arrepentimiento es suyo. Tu libertad viene de dejar de lado la necesidad de reescribir el pasado. Piensa en una canción que solías escuchar todos los días en la radio. En ese momento era solo ruido de fondo, pero años más tarde la vuelves a escuchar, y de repente despierta emociones que no sabías que estaban enterradas. Así es como funciona la memoria.
Cuando escuchan tu nombre, ven algo que les recuerda a ti, o se topan con una foto. Esos momentos cotidianos que una vez les diste, les golpean de repente con la fuerza de una tormenta. Se dan cuenta de que el hombre al que trataban como reemplazable era único, que la paciencia que mostrabas no era debilidad, sino fortaleza, que el amor que derramabas no era desesperación, sino devoción. Y esa comprensión duele más que cualquier silencio que guardes ahora. Pero seamos claros, amigos míos, el arrepentimiento no siempre llega rápidamente. Al principio pueden sentirse libres, incluso pueden convencerse a sí mismos de que tomaron la decisión correcta, pero el tiempo es imbatible. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, la nostalgia se agudiza. Empiezan a idealizar lo que antes descartaban. Empiezan a revivir tu presencia en su mente, y cuanto más tiempo permaneces ausente, más fuerte se vuelve el arrepentimiento. Crece como una sombra de la que no pueden escapar. Sin embargo, esta es la cruda realidad. Ya no eres el mismo hombre que recuerdan. El hombre al que idealizan ya ni siquiera existe, porque mientras ellos están atrapados en el pasado, tú has estado creciendo en el presente. Ha estado sanando, fortaleciéndote, reconstruyéndote. Has dejado de esperar a que reconozcan tu valor y has empezado a vivir según él. Así que, si regresan, no regresan al hombre que dejaron. Volverán con un hombre que ya no espera, que ya no suplica, que ya no compromete su paz. Y eso es lo que hace que el arrepentimiento duela aún más, porque el hombre al que quieren recuperar es ahora el hombre al que ya no tienen acceso. Marco Aurelio dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y mientras sus pensamientos están consumidos por el arrepentimiento, los tuyos están consumidos por el crecimiento. Has cambiado la espera por la vida, las súplicas por la construcción y el anhelo por un propósito. Su arrepentimiento es su prisión. Tu crecimiento es tu libertad. Y eso, amigos míos, es el cambio definitivo. Pero hablemos de ti por un momento, porque es fácil dejarse llevar por la fantasía de su arrepentimiento, imaginarles despiertos por la noche pensando en ti y deseando no haberse marchado. Y tal vez sea así. Pero esta es la verdad. No puedes centrarte en su recuerdo. Tienes que centrarte en tu realidad, porque si te quedas esperando a que su arrepentimiento se traduzca en acción, seguirás encadenado a ellos. La libertad llega cuando te das cuenta de que su arrepentimiento les pertenece a ellos, no a ti. Así que pregúntate esto: ¿cómo cambiaría tu vida si dejaras de preocuparte por cómo te recordarán y empezaras a centrarte en cómo te recordarás a ti mismo? ¿Te recordarás como el hombre que esperó sin fin a que alguien viera su valor? ¿O te recordarás como el hombre que se marchó con dignidad, que eligió la paz en lugar del caos, que convirtió el arrepentimiento en un espejo? Nunca podrían escapar. Amigos míos, tu ausencia ya ha comenzado a escribir su arrepentimiento. No necesitas presionar, no necesitas recordárselo, no necesitas demostrar nada. Ahora el tiempo es el maestro y el arrepentimiento es la lección que deben aprender solos. Escriban esto en los comentarios ahora mismo. Su arrepentimiento no es mi carga. Dejen que esa afirmación sea su recordatorio de que no viven para sus recuerdos, su nostalgia o sus segundas oportunidades. Viven para su propio crecimiento, su propia libertad, su propia paz. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te ayudará a comprender aún más cómo tu silencio se convierte en el espejo que les obliga a enfrentarse a la verdad. Han estado huyendo del número 7. Son el espejo de tu quietud. La mejor respuesta a la ira es el silencio.
Marco Aurelio dijo esas palabras hace casi 2000 años, pero hoy resuenan con más fuerza que nunca. El silencio, amigos míos, no es debilidad. El silencio no es ausencia. El silencio es un espejo. Y cuando dejas de explicar, de defender, de disculparte, les muestras ese espejo. Y, por primera vez, se ven obligados a verse a sí mismos. Se ven obligados a afrontar la verdad de lo que han hecho, lo que han perdido y en lo que se han convertido. Piensa en un lago tranquilo en una mañana apacible. Te paras a su orilla y el agua refleja todo a la perfección. Los árboles, el cielo, incluso tu propio rostro mirándote. Pero si lanzas una piedra, las ondas distorsionan la imagen. Eso es lo que eran tus palabras, ondas. Seguías lanzando piedras, tratando de explicar, tratando de arreglar, tratando de demostrar tu valía. Pero cuanto más hablabas, más se distorsionaba el reflejo. Solo en la quietud, solo en el silencio, la verdad se vuelve innegable. Y es entonces cuando finalmente ven el reflejo que han estado evitando. El reflejo de sus propias decisiones. Amigos, déjenme preguntarles, ¿cuántas veces te explicaste ante alguien que realmente no te estaba escuchando? ¿Cuántas veces intentaste recordarles tu valía solo para ver cómo lo ignoraban? ¿Cuántas veces intentaste defender tu valor en un lugar donde debería haber sido obvio? Cada vez que lo hicisteis, empañasteis el espejo. Les disteis la oportunidad de tergiversar vuestras palabras, de minimizar vuestro esfuerzo para excusar su comportamiento. Pero cuando os calláis, cuando simplemente dejáis de jugar, el espejo se aclara y lo que ven ya no está filtrado por excusas. Es crudo, es real y duele. Aquí está la mentira. Creían que tu silencio no significaría nada, que podrían ignorarte sin consecuencias, que tu paciencia no tenía fin. Pero la verdad es esta. Tu silencio grita más fuerte que tus palabras. Dice, no voy a suplicar respeto, no voy a perseguir lo que me confunde, no voy a sacrificar mi paz para que tú te sientas cómodo. Y esa verdad resuena dentro de ellos mucho después de que tú te hayas callado. Imagina a un hombre de pie frente a un espejo. Lleva años evitándolo. Sabe que ha envejecido, sabe que ha cambiado, pero evita el reflejo porque enfrentarse a él significa reconocer la realidad. Eso es lo que ocurre cuando tu silencio se mantiene firme. Miran en el espejo de tu quietud y por primera vez se ven a sí mismos tal y como son. Alguien que ha perdido el acceso a un hombre que daba, perdonaba y estaba ahí incluso cuando dolía. Y ahora, con tu silencio, se ven obligados a afrontar la pérdida sin distracciones. Séneca dijo una vez, el poder de la mente es invencible. Y tu silencio es la prueba de ese poder, porque el silencio es invencible. Pueden discutir tus palabras, pero no pueden discutir tu quietud. Pueden rechazar tus súplicas, pero no pueden rechazar tu ausencia. Pueden ignorar tus mensajes, pero no pueden ignorar el peso de un hombre que se niega a romper su paz por ellos. Pero seamos sinceros, amigos míos, el silencio no es fácil. Se necesita más fuerza para permanecer en silencio que para hablar, porque por dentro el impulso es fuerte. Quieres comunicarte, quieres demostrar tu punto de vista, quieres recordarles quién eres. Pero cada vez que resistís, afilás el espejo. Cada vez que mantienes el silencio, les das la oportunidad de ver la realidad, no la versión que se contaron a sí mismos, sino la verdad. Y la verdad es que eras especial, eras valioso, eras constante, y lo dejaron escapar. Piensa en una silla vacía en una habitación donde alguien se sentaba todos los días. Al principio no te das cuenta. Te acostumbras al espacio, pero a medida que pasa el tiempo, la ausencia de esa persona sentada allí se vuelve abrumadora.
Empiezas a notar el silencio, el vacío, la ausencia. Esa es tu quietud. Al principio pueden ignorarlo, pero a medida que pasa el tiempo, esa silla vacía en sus vidas se vuelve insoportable. Se dan cuenta de que no es solo silencio lo que oyen, es el eco de sus propias decisiones. Y aquí está la ironía. Tu silencio no solo lo refleja, sino que te transforma. Porque cuanto más mantienes tu paz, más fuerte te vuelves, más te resistes a perseguir, más autoestima construyes, más permaneces en silencio, menos necesitas su reacción para sentirte completo. Y en esa transformación dejas de ser el hombre que suplicaba por amor. Te conviertes en el hombre que lo exige, sin decir una palabra. Epicteto enseñó: no expliques tu filosofía, encárnalo. Eso es exactamente lo que estás haciendo. No estás hablando de tu valía, la estás encarnando. No estás suplicando por la paz, la estás viviendo. No estás exigiendo respeto, lo estás reflejando. Y ahí, amigos míos, es cuando todo cambia, porque ellos mirarán en el espejo de tu silencio y se darán cuenta de que ya no reconocen al hombre que les devuelve la mirada. Es más fuerte, más tranquilo, intocable. Pero aquí está la verdad más poderosa. No guardas silencio por ellos, guardas silencio por ti. No sostienes el espejo para castigarlos, lo sostienes para protegerte a ti mismo. Estás diciendo: ya no daré explicaciones a oídos que no escuchan, ya no sangraré por corazones que no me valoran, ya no sacrificaré mi paz por la comodidad de otra persona. Ese es el espejo de tu quietud, y ese reflejo lo cambia todo. Así que déjame dejarte con esto. Tu silencio no es vacío, es maestría. Es la declaración de un hombre que ya no suplica, ya no espera, ya no rompe su paz por nadie. Es el espejo que los obliga a enfrentar su arrepentimiento, su pérdida, su realidad. Irónicamente, es entonces cuando regresan. No porque tú se lo hayas pedido, sino porque tu silencio les ha mostrado lo que tus palabras nunca pudieron. Ahora es el momento de actuar. Amigos míos, si este mensaje os ha llegado, dedicaos un segundo a apoyarlo. Pulsad el botón "Me gusta" ahora mismo. Ayudará a difundir esta verdad entre los hombres que la necesitan. Y en los comentarios quiero que escribáis esta afirmación: mi silencio habla. Dilo, escríbelo, reclámalo, porque una vez que lo creas, nunca más te explicarás ante alguien que no merece la explicación. Y no olvides suscribirte, porque lo que estamos construyendo aquí no son solo vídeos, es una hermandad de hombres que eligen la paz, el poder y el estoicismo por encima del caos. Mantente con los pies en la tierra, mantente poderoso y recuerda, a veces la voz más fuerte de la habitación es la que nunca habla.